Hola, buenos días, estimados amigos. El día de hoy vamos a continuar con la lectura al capítulo 5 del libro de los Romanos de nuestras Sagradas Escrituras. Vamos a abarcar la segunda parte, que consta del versículo 12 al versículo 21. Y la palabra de Dios dice: Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpe de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue por la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. El día de hoy, el apóstol Pablo nos dice que el sacrificio de un solo hombre salvará a varios. También explica que por un solo hombre se transmitió a todo el planeta el pecado. En este sentido, no debemos olvidar que la acción de una persona afecta a varios más. El don, es decir, la gracia de Dios, vino a causa de muchas transgresiones. El pecado entró por un hombre y Dios nos recuerda que la paga del pecado es la muerte. En el libro del Génesis, en el capítulo 2, los versículos 16 y 17, la palabra de Dios dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios puso en Adán la capacidad de conocer y diferenciar entre el bien y el mal. Entonces vino el principal ataque de Satanás, que es poner en duda a Dios. Otro ataque también en aquel momento es que le dijo al hombre que podría ser independiente. Y en realidad, en estos días sabemos que eso no es posible. Me gustaría dejar esta pregunta en reflexión. Cuando no hay Dios, ¿quién decide entre el bien y el mal? Pues bien, Adán en aquel momento se escondió de Dios. En los versículos 9 y 10 del libro de Génesis, en el capítulo 3, la palabra de Dios dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El día de hoy, Dios también nos pregunta: ¿y dónde estás tú? Dios en aquel momento y el día de hoy lo hace y lo hizo para que el hombre se dé cuenta de dónde se encuentra
en qué circunstancias, quién es, en qué camino está caminando, qué camino está transitando. La respuesta, amigos, sería: estoy escondido el día de hoy en mi trabajo, absorto en la televisión, escondido entre mi familia, escondido de Dios. Adán en aquel momento respondió que tuvo miedo, y efectivamente el ser humano tiene miedos, tiene temores a varias circunstancias, a quedar sin dinero, a quedar sin casa, a pérdidas, ¿verdad? Sobre todo de índole material. Pero el día de hoy nos recuerda Dios que el temor es enemigo de la fe. Donde hay temor no hay amor, porque el temor es tormento del alma. El único temor que debemos de tener es el temor a Dios nuestro Señor. Por eso, querido amigo, si el día de hoy quieres, puedes tú decirle, exclamarle al Señor: ¿existe algo a lo que tenga miedo hoy, Señor? Ponerlo en sus manos para que Él sea quien resuelva esa circunstancia que te agobia. El apóstol Pablo nos explica también que el hombre tiene la tendencia natural hacia el mal, por lo que ya hemos visto respecto al pecado inicial. Esa tendencia al mal, con esa tendencia nosotros nacemos a caminar o transitar por un camino errado, equivocado. Sí. Pero el día de hoy, Cristo te explica que hoy tú puedes decir: no es mi culpa haber nacido con esa tendencia, haber nacido errado, chueco, pero sí es mi culpa el no tratar de enderezar mi camino, porque existe el mal, pero Cristo viene para darte precisamente ese remedio, esa medicina a tu vida, ¿sí? La luz vino al mundo, pero el hombre amó más el haber nacido errado, el haber nacido chueco, el haber nacido y transitar por un camino errado. Es muy importante que sepas que es más grande la medicina que el daño que hizo el pecado. Cuando nosotros lo vemos, nuestra tristeza se convertirá, o cuando lo veamos, en tu caso, esa tristeza se convertirá en gozo. Y solo lo vas a lograr si tienes a Cristo en tu corazón y si has aceptado o aceptas que Él murió por ti. Y si has reconocido que eres un pecador y le manifiestas a Dios genuinamente tu arrepentimiento, esto es, estar dispuesto a ser una nueva criatura, a nacer nuevamente. Gracias le damos a Dios por la bendición de haber escuchado este devocional. Te pedimos lo compartas para que sea de bendición a alguien más, y te esperamos el día de mañana.